Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando el contenido de nuestra asignatura, por lo que en esta ocasión vamos a comenzar a analizar la parte relativa al derecho de extranjería o condición jurídica de extranjero. En ese orden de ideas, entonces, vamos a analizar en primera instancia la definición del término extranjero. Y en ese contexto, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define a los extranjeros por exclusión, pues se limita a determinar que las personas que no posean las calidades requeridas por el artículo 30 de la propia norma fundamental serán considerados extranjeros. Asimismo, la Ley de Nacionalidad en su artículo segundo, fracción cuarta, define al extranjero, copiando textualmente lo referido por el artículo 33 constitucional, como aquel que no tiene la calidad de mexicano. Lo anterior a su vez se robustece por el artículo tercero, fracción 11 de la Ley de Migración, el cual en forma expresa establece que para efectos de dicha ley se entenderá por extranjero a la persona que no posea la calidad de mexicano conforme a lo previsto por el artículo 30 de la Constitución Federal. Bajo la anterior tesitura, la condición jurídica de extranjero entonces es la situación de una persona ajena a un sistema jurídico en el que se encuentra y que le otorga o impone determinados derechos y obligaciones. El derecho mexicano prevé y regula la situación jurídica de extranjero, considerando fundamentalmente dos aspectos, como lo es el contacto de un elemento ajeno al derecho nacional y la calificación de extranjero. Los derechos y obligaciones que se reconocen o imponen a un extranjero son parte del derecho nacional y a dicha rama, como ya lo habíamos comentado, se le conoce como el derecho de extranjería. Y una vez que en el derecho interno se regula la situación de los extranjeros, este adquiere entonces la situación jurídica de extranjero. La condición jurídica de extranjero entonces es la capacidad que un Estado otorga a los extranjeros para actuar como sujetos de derechos y obligaciones dentro de un sistema jurídico nacional. En conclusión, el derecho de extranjería opera cuando un hecho, un acto o procedimiento regulado por el derecho nacional interviene un elemento extranjero. Ahora bien, la condición jurídica de extranjero eh, no se desarrolló en México sino hasta que este se convirtió en un estado soberano e independiente. Sin embargo, encontramos antecedentes de ello en la Constitución de 1814, donde se establecía que se otorgarían los beneficios de la ley como ciudadanos a los extranjeros que residieran en el país si eran católicos y no se oponían a la libertad. Sin embargo, no fue sino hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 donde efectivamente se establece la base constitucional de la condición jurídica de extranjero al establecerse en el artículo 33 lo siguiente: son extranjeros los que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 de esta Constitución. Los extranjeros, desde luego, gozarán de todos los derechos humanos que otorga la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, desde luego con las excepciones que ella misma establece en términos de lo dispuesto por el artículo primero de la propia norma fundamental. Sin embargo, hay que recordar que el Ejecutivo Federal tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar de territorio nacional y previo derecho de audiencia a todo extranjero cuya permanencia considere inconveniente, es decir, una persona no grata. Por lo que los extranjeros bajo ninguna circunstancia podrán inmiscuirse en asuntos políticos del país, pues así lo establece expresamente en la actual redacción del artículo 33 de nuestra norma fundamental, el cual para efectos didácticos considero pertinente darle lectura.
Entonces, en ese orden de ideas, el dispositivo en comento refiere lo siguiente: son personas extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar de territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país. Bien, con esto estaríamos concluyendo la primera parte del tema relativo al derecho de extranjería y estaríamos analizando entonces a continuación en un siguiente video lo relativo a las restricciones a la calidad jurídica de extranjero. Por el momento me despido, hasta pronto.